Todo el mundo tiene secretos. Los míos son mayores que los de otros. ¿Comprende que lo que se diga aquí no puede salir de esta sala? Claro. El presidente me ha pedido que estudie la creación de un servicio de inteligencia exterior. Han llegado mis órdenes. Me voy al extranjero. ¿Qué vas a hacer? ¿Salvar el mundo? Haré lo que pueda. Bienvenido a nuestro club. Va a tener que aprender el sistema de inteligencia inglés. Vengo a ver a un sastre. ¿Cómo ha ido la pesca? Suelte la mangosta. Caballeros, por la CIA. ¿Y sus asquerosos secretillos? La CIA, la Agencia Central de Inteligencia. ¿Cuántas historias, cuántos misterios, cuántos secretos en torno a esas 3 letras que, según los últimos estudios, siguen siendo las más buscadas, o están entre las más buscadas en la sociedad actual, que intenta recopilar información? En el libro que tengo en las manos, que va a ser motivo, epicentro y clave para la tertulia conspiranoica que nos reúne esta noche tan especial, se dice, la primera frase del libro es una de Eisenhower, presidente de Estados Unidos, que es una sentencia de esas que sobrecoge un poco y que nos abre además la posibilidad de intentar bucear en tantos enigmas. Decía Eisenhower: en la CIA se hacen cosas que es mejor no intentar explicar. Y ya saben todos los amigos de Milenio 3 que la CIA ha sobrevolado esta nave del misterio muchísimas veces, hablando del tema OVNI, hablando del tema de la manipulación mental, hablando de crear casi asesinos programados, hablando de recuperación de piezas más o menos enigmáticas en la historia antigua, hablando, por qué no decirlo, de curiosos tests o pruebas para el poder de algunas personas presuntamente dotadas, hablando de recuperadores, vamos a decirlo así, de materiales inquietantes, sean documentos, sean personas o sean, bueno, incluso los propios fenómenos. De la CIA se dice de todo, seguro que se exagera mucho, pero ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Lo que sabemos es que hay periodistas valientes que se atreven a hablar de esto, que se atreven a intentar llegar al final, y la consecuencia de todo ese esfuerzo es, por ejemplo, el libro que tengo en las manos. Eric Fratini, CIA, joyas de familia, y dice: los documentos más comprometedores de la agencia, por fin al descubierto. ¿Será verdad? ¿Podemos hablar de ellos? Hay tantas historias, recuerdo algunas que a mi compañero Santiago Camacho le han hecho siempre, discurrir, ¿no? Por ejemplo, dominar a poblaciones con cierto tipo de ondas, difundir el miedo, vigilar atentamente a grandes estrellas del rock por lo que podían suponer en la juventud. En fin, la CIA es un universo en sí mismo, y en ese universo entramos, penetramos e intentamos comprender algo. ¿Qué hacemos? No podemos retenerle aquí. Metedle en un avión. ¿Quién está allí? Douglas Freeman. ¿Sabrá ocuparse del asunto? Así que se quedará a observar. Lo que hacemos es sagrado. Salvamos vidas. Nadie me ha dicho por qué estoy aquí ni lo que he hecho. ¡Es de locos! Mi contacto en inmigración me asegura que Anwar no entró en los Estados Unidos. Se gastó $70 durante el vuelo. Iba en ese avión, Alan. Durante un año, la Agencia Nacional de Seguridad ha grabado las llamadas de Eli Brahim. La CIA lo llama entrega extraordinaria. Significa que el gobierno puede autorizar el traslado de todo aquel sospechoso de terrorismo a una prisión fuera de los Estados Unidos. Muchos amigos de Milenio 3 recordarán que hace un par de temporadas nos reuníamos con Eric Fratini, corresponsal en tantos lugares del planeta, tantos lugares donde pasan cosas, a veces desgraciadas, para informar, para saber lo que ocurre. Es Eric Fratini que tiene pues unos 20 libros ya, que están unidos como en una especie de nudo por los secretos, por el misterio, por el poder que ejercen algunos sobre la información y sobre la verdad. Y claro, la CIA no podía faltar. Él ya había escrito sobre la CIA, pero en esta ocasión Martínez Roca compila toda una obra, él le llama Joyas de Familia, y intuyo que los temas de lo sobrenatural, los temas del misterio en general, también aparecen aquí, porque hablar de la CIA y no hablar de su interés por lo desconocido sería faltar a la verdad. Eric Fratini, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un libro que yo creo que acaba de salir del horno literario, lo tenemos en las manos y yo creo que va a dar muchísimo que hablar, porque ¿no te da la impresión de que de la CIA se especula mucho,
se habla mucho, se le culpa de muchas cosas que igual a veces no tienen nada que ver con ellas, pero sobre todo y ante todo da la sensación de que es un arquetipo moderno del misterio, o sea, todo lo oscuro, todo lo sombrío, algo tendrá que ver la CIA. Qué difícil es para el periodista, imagino, encontrarse con los documentos. Y tú lo que has hecho es acceder precisamente a información real, negro sobre blanco. Claro, es decir, el libro es, como tú dices, una recopilación de las joyas de familia. Para explicártelo rápidamente, para que los oyentes sepan lo que es las joyas de familia, en el año 73, cuando Gerald Ford nombra a Schlesinger, a James Schlesinger lo nombra como nuevo director de la CIA, este hombre era un funcionario muy de Gerald Ford, no tanto de Nixon, que era el famoso tramposo, y cuando este hombre llega a Langley, al cuartel general de la CIA, ordena a la división de operaciones de la CIA que le recopilen en un informe todas aquellas operaciones encubiertas que ha realizado la CIA violando la propia Constitución americana, la propia Constitución de los Estados Unidos. Al margen de la ley. Al margen de la ley, exactamente. Al margen de la ley, vamos a especificar, al margen de la ley dentro de los Estados Unidos, porque todas las operaciones que ha hecho la CIA son al margen de la ley, es decir, las operaciones exteriores que ha hecho la CIA son al margen de la ley. Pero no violan la Constitución americana. Es decir, en la Constitución americana hay una cuestión muy específica que a la CIA se le prohíbe o espiar dentro del territorio de los Estados Unidos o a ciudadanos estadounidenses. Entonces, la división de operaciones recopila toda una serie de operaciones, casi 300 operaciones encubiertas que ha hecho la CIA en 4 administraciones, en la administración de Eisenhower, Kennedy, Johnson y Nixon. Entonces empiezan esta persona, este funcionario de la CIA, empieza a recopilar, bueno, pues toda la porquería que tienen metida en el armario la CIA. Y entonces él le pone un título, digamos, de forma divertida, que se llama Las joyas de familia, que podía ser pues un poco como los cadáveres del armario, ¿sabes? Entonces él llama a le pone una nota en el informe, que está incluso en lo desclasificado, que dice: estas son nuestras joyas de familia, señor director, y se las envía a Schlesinger. Y donde pues hay 300 operaciones, y yo lo que he hecho ha sido recopilar pues unas 12, las 12 más importantes que yo he visto o que más pueden llegar al lector español a conocer. O sea, nos imaginamos a un funcionario de la CIA recopilando los más oscuros legajos de los sótanos de esa institución, ¿no? Y poniéndolos en una especie de volumen o de dossier aparte, diciendo: esto es lo peor que hemos hecho, o digamos donde más nos hemos arriesgado a ser atrapados porque sí que hemos saltado cualquier tipo de norma, ¿no? La Constitución, ni más ni menos. Carmen, nos ha preguntado mucha gente, buenas noches, por diversos temas que yo no sé si a veces tienen que ver con la CIA o se culpa a la CIA, porque todo lo que decíamos suena a misterio. La gente dice: bueno, los americanos, ¿no? Podía ser la KGB también, pero en España hay esa cultura, por lógica, de decir, bueno, luego le preguntaremos a Santiago, por ejemplo, los hombres de negro, ¿no? Los célebres Men in Black, que amedrentaban a las personas que, sobre todo en el naciente mundo de los ovnis, decían haber obtenido un documento fotográfico. Se contaba que aparecían en su domicilio y le quitaban directamente ese material. La gente empezó a hablar de la CIA, de los hombres de negro, de los servicios de inteligencia, pero especialmente de este. Han llegado muchísimas preguntas durante muchas semanas, porque raro es el acontecimiento misterioso que no tiene este trasfondo, ¿no? La sensación de que estos hombres o mujeres están por detrás. Sí, sobre todo, además, nos preguntaban a lo largo de muchos programas si esos hombres de negro provenientes de la CIA han podido estar en España recapitulando o incluso recogiendo algunas pruebas, como supuestas filmaciones de objetos volantes no identificados o fotografías. Hay algún documento de la CIA sobre ovnis en España, ¿eh? Luego lo recordamos. Y también, incluso yo tengo delante de la pantalla algún documento de la CIA que habla del INTA y de los objetos volantes no identificados aquí en España. ¿Qué relación tienen entre ambos? Del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Eso es. En fin, muchas historias, y una que se convirtió en popular y que yo tengo que decir que dimos aquí en primicia de alguna forma antes de que saliese con un reportaje de Eric en el diario El Mundo sobre Elvis Presley y su intención de pertenecer a este mundo de los servicios de inteligencia y también del FBI, ¿no? Él quería estar ahí. Sí. Presentamos a Santiago Camacho, que como no tenía que estar en esta mesa donde los que brillan evidentemente tienen que ser ellos, donde se juntan aquí alrededor de unos cafés, humo no, porque no dejan fumar en la radio, que si no sería lo idóneo, ¿verdad, Santiago? Tener aquí una especie de estela de humo hablando de este tema. Pues sí, porque además anuncio que he vuelto al vicio y que seré bueno y me intentaré enmendar.
Pero no, te pega, Santiago. Sí, las cosas como son. Pero que no, esta noche es para que brille Eric, porque de verdad que ha hecho una recopilación de casos absolutamente magistral, y que además yo las recibo con mucho cariño, porque son cosas de las que los conspiranoicos de toda la vida llevamos pues mucho tiempo hablando, y siempre salía el listo, el informado, el que lo sabía todo, diciendo, estos son invenciones de MK Ultra, por Dios, la CIA metida a dominar la mente de la gente, cómo van a planear atentados en territorio estadounidense para cargárselos a los cubanos, cómo van a asesinar a jefes de estado de otros países. Y ahora sí que tenemos negro sobre blanco, gracias a que Eric los ha recogido en su libro, pues todos esos casos por fin confirmados desde su primera fuente, y de verdad pues no puedo menos que congratularme por ello. Bueno, yo estaba recordando un fragmento de Expediente, ahora nos metemos en el meollo y va a ser apasionante. En las cercanías de Béjar, en Salamanca, un camionero salmantino, Maximiliano Iglesias, vive una noche de estas de terror, protagonizada por unos supuestos ovnis e incluso unos seres en la carretera. Él no sabía, ese camionero, que horas antes un viajante de comercio sevillano, Adrián Sánchez, era perseguido por otro objeto, y poco después el chofer de la Diputación de Cádiz, del presidente de la Diputación de Cádiz, Cristóbal Muñoz, se encontraba con otro individuo muy extraño que tenía que ver con las apariciones o con los ovnis, todo en una franja muy corta de tiempo, entre el 20 y el 21 de marzo de 1974. Pues 20 años después se publicó algún fragmento, algún documento que había permanecido confidencial, donde la CIA decía al Ejército del Aire, en concreto al Ministerio del Aire, que como sabían que en España estaban dándose movimientos precisos para dar a conocer al público o levantar el secreto o materia reservada sobre los ovnis, la CIA, recopilando información y sabiendo bien lo que había ocurrido en esas jornadas de marzo, aconsejaba mantener en España el sello de materia reservada. Es un documento muy interesante que nos muestra que la CIA siempre ha estado muy presente. Ahora bien, en los ovnis y en muchas cosas que vamos a hablar, Eric, también sería, yo creo que un poco injusto. Claro, la CIA es el más famoso, yo no sé si el más poderoso servicio de inteligencia, pero imagino que tampoco será ni tan bueno ni tan malo, sino que todos los servicios de inteligencia en general del mundo pueden repartirse o pueden ser afines a este tipo de normas y de procedimientos, ¿o no? ¿La CIA es distinto en algo del KGB, el Mossad? Bueno, la CIA, por supuesto, tiene una gran diferencia con respecto al resto de servicios de inteligencia, y es el presupuesto brutal que manejan. Es decir, el mayor. Es el más grande. Después, creo que después del presupuesto de defensa de los Estados Unidos, del Pentágono, yo creo que inteligencia, el servicio de inteligencia, la Agencia de Seguridad Nacional, la CIA o los órganos de inteligencia, el Home Security, son los que más presupuesto tienen. Y eso, imagínate, estamos hablando de miles de millones de dólares. Es decir, por ejemplo, Jorge Dezcayar, el que era director general del CNI, que me ha escrito el prólogo del libro, él decía que, claro, que el presupuesto de la CIA es como unas 2000 veces el presupuesto que tiene actualmente el Centro Nacional de Inteligencia. Estamos hablando de 2000 veces el presupuesto del Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, a partir de ahí, claro, imagínate los medios que tienen para realizar operaciones encubiertas, para poder realizar operaciones como MK Ultra, para poder realizar operaciones de asesinatos de líderes políticos, que también están incluidos en el libro. Es decir, claro, tienen una gran facilidad debido a su presupuesto. Principalmente, no sé si esto les hace ser tan efectivos, por ejemplo, como los israelíes, pero sí que duda cabe que tienen un gran poder. ¿El comparable en su época de oro, vamos a llamarlo así, en la Guerra Fría, sería el KGB? Sí, sin duda alguna, era el gran enemigo de la CIA durante toda una época de la Guerra Fría, principalmente porque incluso por ejemplo, otros servicios de inteligencia de la Europa del Este en aquel momento que eran muy poderosos, por ejemplo la Stasi, el BS polaco, el DV búlgaro, que son muy poderosos, que han hecho operaciones, por ejemplo el DV búlgaro realizar la famosa operación de intento de asesinato del Juan Pablo II, pero claro, estaban supeditados al KGB, al departamento 7, creo que era el que hacía operaciones exteriores, es decir, que eran los grandes enemigos, la CIA y el KGB. Después de la caída del muro de Berlín, bueno, pues ese enemigo del KGB se ha disuelto. En algunas cosas la CIA es aliado del FSB, de los nuevos servicios de inteligencia rusos, y en otro, pues que los enemigos han cambiado. Ha cambiado el mapa del mundo, desde luego, y la mayoría, digamos, de las operaciones que nos pueden interesar, sí que es cierto que
estaban en una época donde el mundo estaba muy tenso, ¿no? Dos bloques en pleno, vamos a decirlo así, enfrentamiento, esa sensación de calma, pero una calma que podía romperse en cualquier momento. Y yo creo que la unión de la CIA o Servicio de Inteligencia con el Misterio, pues quizá nace, Santi, ¿cuándo podría nacer? En los años 50, las primeras informaciones de que la CIA, por ejemplo, ha recuperado el famoso Yara, y por supuesto, abro líneas de inmediato y podéis intervenir en cualquier momento, el asunto de Roswell, casi recién acabado el conflicto mundial, es el primer tanteo de los servicios de inteligencia y el Misterio, o empiezan a investigar con ese caso. Sí, la verdad es que en 1947 da la casualidad que es cuando se funda la CIA y cuando es precisamente cuando estalla a nivel mundial el fenómeno OVNI. Pero en 20 días o algo así, sí, un margen... una diferencia de un mes máximo, efectivamente. Y es curioso porque la versión oficial de la CIA tiene versión oficial sobre su papel en el fenómeno OVNI, desvelada en 1997, cuando el Centro de Estudios de Inteligencia, una rama de la propia CIA, saca como texto didáctico un informe que se llama El rol de la CIA en el estudio de los OVNIs 1947-1990. Y allí cuenta unas cosas realmente increíbles. Y las cosas increíbles que cuenta, y son las que se pueden contar, es que la CIA ha estado muy implicada en todo el fenómeno OVNI. Sobre todo, ellos, su técnica, la técnica confesada era la siguiente. Ellos, los casos inexplicables, los explicaban rápidamente, es decir, cuando había un caso genuinamente inexplicable, pues automáticamente decían, no, esto han sido unas maniobras en tal sitio, esto ha sido un prototipo. Bueno, muy parecido a lo que ha pasado en España, ¿no? Claro, como se hacía aquí, Efectivamente, con esos escépticos que se dedicaban a negar todo. Claro. Y todo eran o chimeneas, o globos sonda, o satélites que se habían visto, o la misma luna. O sea, que confundía a los pilotos. Hay una segunda parte. Ese proceso nace con la CIA, entonces. Sí, pero hay una segunda parte que es la más divertida, que es que los casos explicables, los que ellos sabían la explicación, pero no les convenía que se supiese, vuelos secretos, prototipos, operaciones encubiertas, traslado clandestino de prisioneros o de personal capturado de forma ilegal, etcétera, etcétera, automáticamente había los ufólogos de cámara de la CIA que ya añadían al caso humanoides, extraterrestres, huellas en el suelo, salían los hombres de negro rápidamente a coger ese material gráfico que por razones de seguridad nacional evidentemente no interesaba que alguien con conocimientos de aeronáutica dijera, no, si esto es un U-2 o esto es un SR-71. O sea, la cortina OVNI para tapar cualquier tipo de operación que podía ser de verdad peligrosa. Con lo cual había verdaderos expertos, o sea, no te digas que el fenómeno es solo español, había verdaderos expertos en desinformación dentro de la nutrida legión de los ufólogos americanos a sueldo de la Central de Inteligencia para interesadamente inflar casos y poner extraterrestres donde no los había. Con lo cual, la desinformación es doble, es decir, negamos lo que no conocemos, o mejor dicho, explicamos lo que no conocemos y en cambio dejamos como inexplicable lo que sí conocemos. Interesantísima forma de actuar, ¿eh? Pero yo déjame decirte una cosa también con lo que ha dicho antes Santiago, y es que los americanos, los servicios de inteligencia americanos tienen, bueno, el libro es todo un cúmulo de porquerías que han hecho los servicios de inteligencia americanos, pero claro, luego tiene una cosa maravillosa que es con la que jugamos nosotros. Que lo cuentan. Es el acta de libertad de información que está en la propia Constitución americana. Es decir, claro, ellos han cometido, pues bueno, mi libro es todo un cúmulo de porquerías, pues de intentar matar a jefes de Estado y de Gobierno, matar al comandante en jefe, que yo lo relato, al comandante en jefe del ejército chileno cuando llega a Salvador Allende al poder, y que a este general Snyder se le ocurre decir que hay que darle una oportunidad al gobierno de Allende y una semana después la CIA lo mata, ¿no? Claro, esto es como dice Santi, es decir, nosotros lo decimos muchas veces, o lo del proyecto, por ejemplo, yo creo que Santi es uno de los que más sabe sobre el proyecto MKUltra. Sí, que es una de las grandes sorpresas a mediados de los 90, que en España nos quedamos impresionados de que la CIA hubiese estado programando asesinos, ¿no? Sí, pero además es impresionante porque he conseguido hablar, si quieres luego te lo cuento, estuve hablando con Eric Olson, el hijo de Frank Olson, que me ha mandado muchos documentos de la familia, que tenemos que hablar tú y yo. Claro, entonces, claro, es muy divertido porque cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, hace 2 temporadas, que me acuerdo que estuvimos hablando una noche sobre el proyecto MKUltra, y claro, mucha gente decía, estos están pirados, estos se lo inventan todo para hacer un programa. Y es decir, es que claro, luego de repente te llega Las Joyas de Familia, donde hay, no te puedes imaginar, Las Joyas de Familia son 814 páginas de documentos, y dedicados al proyecto MKUltra, al doctor Sidney Gottlieb,
el famoso doctor de muerte de la CIA, que era el jefe del departamento técnico y de químico, del departamento químico de la CIA, el que creaba los venenos para matar a la gente. Y claro, hay páginas enteras dedicadas a este señor, incluso con la firma de este señor, pues diciendo absolutamente cosas brutales. Por ejemplo, cuando este hombre crea el proyecto MKUltra, dice, por ejemplo, en los propios documentos de la CIA que tengo en mi poder, ¿no?, que se han desclasificado el año pasado, dice, por ejemplo, que bueno, que como no tienen, digamos, conejillos de indias, además él utiliza esa palabra, van a empezar a probar los componentes químicos, pues el LSD, que en aquella época estaba muy de moda, con vagabundos. Después, como se les acabaron los vagabundos, empezaron con prostitutas. Y como terminaron con las prostitutas, empezaron a realizar experimentos secretos con ciudadanos estadounidenses que estaban internados en centros mentales de Estados Unidos, en hospitales mentales. ¿Qué pasa? Por ejemplo, claro, llega el presidente Kennedy. Pues pasa que no tenemos más tiempo, Eric, de momento, claro, luego tenemos 1 hora, y que habría que cortarlo en este instante preciso, que todos nos quedamos asombrados, pero MKUltra, esas siglas, que ya se han escuchado algunas veces en Milenio 3, que Eric trajo documentos en papel sobre esta historia, que Santi nos ha contado, fue el primero a mí en contarme esta historia, pero que ahora hay, vamos, unas pruebas tremendas. ¿Qué hacía la CIA? ¿Qué se perseguía? ¿Qué se llegó a hacer realmente? Yo creo, Eric, Santi y Carmen, que nos vamos a estremecer, porque esto es realidad, y quizás la realidad más misteriosa que existe, cuando el poder no tiene límites y el ser humano se convierte en una cobaya. Volvemos en unos minutos. La primera oportunidad que tengáis entraréis por la fuerza, como ladrones en mitad de la noche. Margaret dice que trabajas para la CIA. Mi esposa tiene mucha imaginación. No debes decirle nunca a nadie lo que hago. ¿Y qué haces? No sé lo que haces. Sales a las 5 y vuelves a las 10 todos los días. ¡Vivo con un fantasma! No sé nada de ti. Esta noche hablamos sobre la CIA y sus misterios y secretos, y estamos rodeados de documentos, de papeles, incluso de algunas webs, ¿verdad, Carmen?, donde aparece información de la CIA y los ovnis, por ejemplo, que sorprende. Además, yo durante el descanso le preguntaba a Eric por qué, si es verdad que han desclasificado muchos de los informes que hay, sobre todo sobre ovnis, sobre objetos volantes no identificados, que es lo que he buscado en su página, pero claro, desclasifican hasta un punto, porque muchos de los datos están todos tachados. Como pasaba en España. Claro, hay como una especie de temario a seguir para la desclasificación. No, y no solo para la desclasificación, sino para los testigos que se encontraban con un objeto volante no identificado, las preguntas que le tenían que hacer. Sí, pero todas esas preguntas vienen tachadas. ¿Cómo sabemos entonces lo que tenían que hacer, lo que les preguntaban? Si está desclasificado, lo normal es que se pudiera ver toda la información. O sea, como en IG 45, la instrucción general 45 de obligado cumplimiento todavía hoy en el Ejército del Aire, donde se decía qué hacer y cómo comportarse el militar que vea un ovni. Claro, lo que pasa que también yo te explicaba cómo Estados Unidos desclasifica los documentos. Por ejemplo, cualquier organismo público, cualquier agencia de inteligencia, vamos a ponerle un documento de 20 páginas, vamos a ponerle. La CIA quiere desclasificar ese documento sobre una operación encubierta X. Puede ser sobre el tema de OVNI, puede ser sobre el tema de un intento de asesinato de un líder político. ¿Qué pasa? A lo mejor de esas 20 páginas solamente pertenecen a la CIA, a lo mejor 16. Entonces, claro, tú de repente estás leyendo la página 15 y de repente te descubres que la 16 no está. O está tachada completamente, que es lo que tú dices, ¿no? Que le hemos visto muchos de esos. Por ejemplo, la 18 solo tiene 2 párrafos tachados y el siguiente tú puedes leerlo. ¿Qué pasa? Casi siempre es porque esa información no está generado por ellos, por la propia CIA. A lo mejor está generado por el FBI o está generado por las agencias de inteligencia militar de las Fuerzas Aéreas o inteligencia militar. Entonces, lo que te hace la CIA, todas las páginas, los documentos de la propia CIA o del FBI tienen arriba un código numérico. Entonces tú lo que haces, te pones en contacto, en este caso con la CIA, y le dices, es que yo, acogiéndome al acta de libertad de información, que no tienes por qué ser estadounidense para pedirlo, quiero que me desclasifiquen la página 00,17 / no sé qué, porque tiene un tema numérico muy largo. Entonces, lo que te hace la CIA te responde oficialmente de que esa página no les pertenece. Entonces ellos te remiten, te dicen, esa página pertenece, por ejemplo, al Departamento de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, en Fort Maryland, que es donde tienen su sede. Y ellos mismos se ocupan de comunicar al Departamento de las Fuerzas Aéreas de que tú quieres esa página. Entonces es las Fuerzas Aéreas quien te remite esa página. Es decir, ¿qué quiere decir?
que un investigador, para poder leer un documento entero sobre los tiene que ovnis, acudir a muchas fuentes. necesitas muchas fuentes y mucho tiempo para poder conseguir, a lo mejor, de ese documento de 20 páginas, 11. Pero Eric, hay una sensación muy curiosa que seguro que comparten nuestros oyentes, y es qué doble cara, ¿no? Esa amabilidad o ese interés porque se conozcan los documentos, que eso no pasa, o no pasaba desde luego en el bloque del Este. Ni en España. Ni en España. Entonces, hay esa doble, no sé si llamarlo moral o doble forma de proceder, porque por un lado hay operaciones que nos van a poner los pelos de punta, como ahora MK Ultra, que con eso abandonábamos la primera media hora de Milenio 3. Pero por otro lado hay esa especie de asepsia o limpieza o incluso colaboración con los investigadores. Resulta curioso, ¿no? Bueno, es que es ilegal, Santi lo sabe. Es ilegal el que una agencia oficial, una agencia federal estadounidense destruya un documento. Es ilegal, como aquí en España, como en Francia, como en Italia. Es ilegal destruir un documento público. Pues te digo que yo en España me he encontrado historias donde se han he visto documentos arrancados, eliminados en el camino de investigación, o sea, todo tipo de oscurantismos de película, yo los he visto. Y aún así se ha hecho. Acuérdate de que Gottlieb quema documentos de MK Ultra y hay muchas cosas que no sabemos, porque contraviniendo todas las leyes, el doctor Gottlieb, en un momento dado, en el que ya se está destapando el pastel, tiene un ataque de pánico. Cuéntanos quién es, Santiago, porque mucha gente... Hablamos de MK Ultra, quizá... bueno, tu libro, Eric, CIA, Joyas de Familia, del que se va a hablar muchísimo, editado por Martínez Roca. Sabes que además te deseamos toda la suerte del mundo, compañero, y que nos lo vamos a beber. Hablas de MK Ultra como un reclamo muy poderoso, porque se ha hablado mucho en los últimos tiempos, y como tú decías muy bien al principio, da la sensación que esto sale a la luz y enseguida, tonterías, esto no puede ser, son los conspiranoicos de siempre. MK Ultra, hacemos un brevísimo resumen para que la gente comprenda las 4 pautas, Santi, y entramos en este tema. Vale, pues en 1953, siendo director de la CIA Allen Dulles, encarga al doctor Sidney Gottlieb, que efectivamente estaba encargado de los programas de investigación química y farmacológica de la CIA, un proyecto que se llama en clave MK Ultra para, como proyecto principal, conseguir un suero perfecto de la verdad. Lo que pasa es que con el tiempo el proyecto se va haciendo enorme, hay hasta 156 subproyectos, cada uno dedicado a una cosa, uno al LSD, otro al suero de la verdad, otro a investigar en hipnosis, otro... Madre mía, 156 variantes. De los cuales a día de hoy hay como poco 14 que no se sabe para qué servían, que todavía está clasificada esa información y no se sabe cuál era la naturaleza de ese proyecto. Eso es de novela, ¿no? Los 14 que no se sabían. O sea, todavía hay proyectos de MK Ultra que no se sabe exactamente qué propósito tenían. Para que nos hagamos una idea, en su momento de apogeo, MK Ultra absorbe de ese presupuesto multimillonario de la CIA el 6%. Es decir, no era un proyectito menor que se lo encargan a 4 y a ver qué pasa, sino que el 6% del presupuesto de la CIA, durante el tiempo que duró, lo consumía MK Ultra. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Y durante ese tiempo, pues efectivamente, como muy bien ha descrito Eric en la anterior hora, pues se cometieron toda clase de atrocidades. La principal, la experimentación con ciudadanos norteamericanos y de otros países que evidentemente no sabían que eran objeto de experimentos, y se llega pues a cosas que hemos comentado alguna vez en este programa, como por ejemplo contaminar con dosis pequeñas, pero con dosis de LSD, los depósitos de agua de pequeñas ciudades, para ver eso qué efecto tenía pues en la violencia doméstica, en el absentismo laboral, en las notas de los niños y los científicos. Pero da la sensación, Santiago, de que ese suero de la verdad que se persigue perfecto acaba haciendo que se corrompan algunas quizá directrices, y allá yo tengo en la mente eso de asesinos programados en el sentido de personas cuya voluntad ha sido borrada y que casi en un estado de hipnosis o de letargo, no sé cómo llamarlo, podrían actuar sin ser conscientes de lo que hacían. Claro, la posibilidad que se abría ahí era tenebrosa, ¿no? Ese era uno de esos 156 subproyectos. Luego los había absolutamente disparatados. Había un subproyecto que en concreto a mí me llamó mucho la atención, que era el proyecto Clímax de Medianoche. Y fue cuando la CIA monta una serie de prostíbulos en la ciudad de Los Ángeles, con prostitutas entrenadas por ellos,
Y eso lo llevaba William Donovan, además. Sí. Es que está en Joyas de Familia, todo el informe. Y las prostitutas tenían orden de drogar a los clientes con diferentes sustancias. Y detrás, en un espejo falso, estaban rodando lo que sucedía. Los técnicos de la CIA, a veces el propio Donovan estaba allí con la camarita. Sí, pero déjame que te diga, tú sabes cómo los intentaban drogar, que lo cuenta en Joyas de Familia. Es que la verdad es que dentro de la tragedia de lo que eran muchas de estas operaciones, ¿no? Porque había muchos muertos, realmente esto es muy divertido, porque claro, gastaron miles de millones de dólares en esta operación que dice Santi. Y entonces, ¿cómo propusieron suministrarles la droga? Mediante sprays. Entonces invitaban las prostitutas, que eran agentes de la CIA pagadas, invitaban a una serie de personajes públicos para probar a ver qué tal, a ver si funcionaba. Entonces invitaban al gobernador a alcaldes, a gobernadores, a políticos, a jefes de los departamentos de policía, y los metían en una fiesta con las prostitutas. Entonces rociaban todo el aire con sustancias fabricadas por este señor, por Sidney Gottlieb, el doctor Sidney Gottlieb, ¿no? Pero claro, ¿cuál era el problema? Decía un informe de un agente informando a Dulles, al director de la CIA. Dice, claro, tenemos un problema, es que en Los Ángeles hace mucho calor y las prostitutas abren las ventanas porque hace mucho calor y todo el veneno se va por la ventana. Entonces eso está en un informe de Joyas de Familia. Entonces, claro, leyendo Joyas de Familia, la verdad es que, claro, dices, caray, es que claro, qué operaciones que parecen de, no sé, de Mortadelo y Filemón, ¿no? Entonces te ríes, pero dices, caray, luego... Que había vidas ahí. Claro, es que había vidas en juego. Y luego también, claro, luego la siguiente página lees cuando dicen, vamos a intentar hacerlo, a lo mejor rociarlo en sitios más cerrados, por ejemplo, en iglesias y universidades, en aulas universitarias. Y eso, claro, dices, caray, o sea, es que esta gente estaba rociando... Como no les funcionaba lo de las prostitutas con los políticos, vamos a intentar rociar en iglesias que son cerradas o en aulas de universitarios a ver qué reacción tienen. Claro, eso es brutal. ¿Hasta dónde se llega en MKUltra, Eric? Por lo que tú has podido comprobar con los documentos. Porque hay una cosa que has dicho que es fundamental. Cuando Santiago, en sus libros, o tú, otras personas, mostráis una serie de informaciones, cuando quizá todavía no está el soporte gráfico de un documento desclasificado, siempre sabéis que vais a contar con la desaprobación, no sé de cómo llamarlo, del sistema, de la sociedad más o menos adocenada, esa parte de la sociedad que se cree que le cuentan la verdad, que es lo alucinante, esa parte de la sociedad que cree solo en lo oficial, que cualquier cosa que esa parte esboza una risilla o piensa que son cosas que desgraciadamente están siendo tan manipulados como cualquiera de nosotros, en diferentes grados, ¿no? ¿Cuándo te encuentras documentos reales donde aparecen esas siglas y dónde fue o hasta dónde llegó este proceso absolutamente uno de los más negros de la historia de la CIA, ¿no? ¿Qué se llegó a hacer, Eric, por lo que tú has comprobado? Pues mira, por ejemplo, todo el proyecto MKUltra durante la administración se desarrolló principalmente durante la administración Eisenhower, como ha dicho Santi. En un momento, cuando llega la nueva administración, los Kennedy, John Kennedy y Bobby Kennedy, que luego si quieres hablamos de esta familia de la ley de la democracia, que claro, hay incluso San Giancana, el jefe de la familia de Chicago, que tuvo relación y aparece en las Joyas de Familia, dice que los Kennedy eran realmente la familia, la gran familia del crimen organizado eran los Kennedy. Porque claro, en las Joyas de Familia hay documentos, por ejemplo, el documento firmado por Robert Kennedy, fiscal general de los Estados Unidos, es como nuestro ministro Bermejo, para que la gente lo entienda, nuestro ministro de Justicia, firmando, porque claro, a John Kennedy lo que le preocupaba de MKUltra era que sabía que estaban haciendo experimentos con ciudadanos estadounidenses. Entonces, ¿qué se le ocurre al señor Bobby Kennedy? Pues trasladar todos los experimentos, el cuartel general de MKUltra, al Allen Memorial Hospital, que era una institución que estaba en Canadá, en territorio canadiense, nada más pasar la frontera. Y ahí está el doctor Ewen Cameron. Sí. Que es, y me van a perdonar el doctor muerte, vamos. Me van a perdonar es uno de los grandes criminales de la CIA. Es uno de los grandísimos hijos de Satanás de la historia. De la CIA. Y no es gratuito. Este hombre tenía pacientes que casi todas eran mujeres y aquejadas de depresión. Pues tú imagínate, haciendo los experimentos y bajo las directrices de MKUltra, lo que tenían que sentir los familiares de esas pacientes que se le habían dejado para un tratamiento maravilloso, revolucionario y que las iba a dejar curadas para siempre, cuando lo que se encontraban eran mujeres de 20, de 25, de 30, de 40 años, que eran como bebés recién nacidos, a las que había que enseñarles a andar, había que enseñarles a controlar sus esfínteres, a hablar. Las habían lobotomizado. Las había borrado por completo la memoria, borrada, a cero, un reset en un ordenador,
y esas mujeres no recordaban nada, ni su nombre, ni su familia, ni su vida anterior. Tú imagínate esos dramas humanos. Pues eso se hizo bajo los auspicios de MK Ultra por parte del señor Ewan Cameron, que para ya más INRI, más ironía de la vida, formó parte, mejor dicho, no fue juez, de los tribunales de los juicios de Nuremberg. Parece que se aprendió muy bien la lección y la aplicó luego. ¿Cómo se reseteaba un cerebro? Es la gran pregunta. Y fue presidente, es más, llegó a ser presidente de la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos y de Canadá. Buen Cameron. ¿Y se sabe, hay algún documento de esos documentos maravillosos de cómo era el proceso para borrar la memoria a alguien? El proceso era muy sencillo. Era sencillo y atroz. Se combinaba una cura de sueño larguísima con sesiones también intensísimas de electroshock. Es decir, tenía a las personas dormidas 2 meses y durante esos 2 meses periódicamente les daba una descarga eléctrica tras otra hasta que les borraba por completo la memoria. Madre mía. Claro, estamos hablando de atrocidades de un nivel tremendo y yo me gustaría decir que sabemos que todos los servicios de inteligencia que en el mundo han sido y son tienen sus cloacas, ¿no? Evidentemente. Claro, y tenían hasta médicos que hacían manuales como el manual para el asesinato, sí, que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Sí, agencia, se llamaba Agenda y Manual para las Ejecuciones, la Tortura y los Interrogatorios de la CIA, y que todavía se sigue llevándose. Es decir, es el libro de cabecera de los departamentos de operaciones de la CIA todavía. Pero le han cambiado el nombre y ya el nombre nuevo es maravilloso. Es Manual para la Gestión de Recursos Humanos. Qué miedo. Qué miedo da hablar con un director de recursos humanos. Por lo menos de la CIA, ¿verdad? Por lo menos de la CIA. Claro, porque el MK Ultra además tuvo una segunda parte, ¿no? Pero ¿a dónde se llegó? La pregunta es ¿qué se llegó a probar, ¿no? Hay personas a las que les borran la memoria. Sí. Pero ¿llegó a ser éxito el MK Ultra? No, es más, se finalizó, bueno, efectivamente es como dice Santi, porque MK Ultra realmente era, en un primer momento, cuando se crea MK Ultra, era un pequeño programa de investigación científica para ver, de controlar, de conseguir una sustancia química que al inyectártela fuera perfecta y que me dijeses dónde estaban los enemigos, situaciones políticas, es decir, pero claro, ¿qué pasa? Que aquel programa empezó a degenerar en pequeños subprogramas, pues, tenemos que llamarlo así, empezó a degenerar, porque la verdad es que las joyas de familia te cuentan unas operaciones increíbles dentro de MK Ultra. Por ejemplo, te cuenta una de las operaciones que se le ocurrió al señor Gottlieb fue que costó $600.000 de la época, que es todo un dineral. Se le ocurrió incrustarle dentro a un gato, incrustarle un micrófono y una cámara dentro de un gato vivo. Se le realizó una intervención quirúrgica y se le introdujo una cámara y un micrófono. Entonces la idea era que se acercase a las zonas donde, por ejemplo, tú estás conversando, que se acercase a ti para que pueda detectar... ¡Madre mía! Dice, claro, pero es que también, déjeme decirle que, claro, que también es muy gracioso leer el informe de la operación del gato, porque dice que, claro, que cuando el gato fue a cruzar una calle, un camión le pasó por encima y perdimos los $600.000 del proyecto. Y entonces el doctor Sidney Gottlieb, al director de la CIA, explicándole cómo murió el gato y que lo siente mucho, pero que eso es una cosa que no depende del departamento técnico de la CIA. Entonces, claro, descubres muchas páginas de estas de joyas de familia que realmente dices, bueno, esto es de Mortadelo y Filemón. O sea, un gato que vivo le introducen en una intervención quirúrgica un micrófono y una cámara de televisión para poder grabar a distancia que el gato se acercase a una conversación. Y claro, tuvieron mala suerte porque al cruzar una calle al pobre gato le pasó un camión por encima. Es muy curioso, Eric, pero yo estoy acordándome de un buen amigo, Santiago, lo hemos entrevistado en el programa, el doctor Rodríguez Delgado. Toda una historia, ¿verdad?, de conexión. Parece que él investiga sobre la manipulación o el control, como decía su famosa tesis doctoral, control físico de la mente. Y empezó con animales, la famosa fotografía de ese toro que viene y él lo detiene con una especie de mando, vamos a decirlo así, protomando a distancia, y con unos electrodos parece que el morlaco recibe una señal y se detiene. Control físico de la mente, que por supuesto el doctor Rodríguez Delgado decía que se podía conseguir,
Eso, claro, es la panacea para un servicio de inteligencia, ¿no? Control Claro. físico de la mente y control remoto de la mente. Esa era otra de las partes importantes de este fabuloso archivo que nos abre el Fratini del MK Ultra, ¿no? Hay un discurso que está en las actas del Senado estadounidense, del doctor Rodríguez Delgado, dirigiéndose a los senadores, que no tiene desperdicio, en el que se describe un ejército del futuro de soldados controlados, soldados sin miedo, soldados que no retrocederían ante nada, porque los impulsos que les mueven a la cobardía, a la indecisión, al pensamiento crítico hacia lo que están haciendo, pues podrían ser, mediante un mando a distancia, ser anulados por sus generales. Y la verdad es que Rodríguez Delgado no trabajó o que se sepa, siempre vamos a hablar, que se sepa para la CIA. Sí en Estados Unidos y sí para la Armada. Y sí, para la inteligencia naval, efectivamente. Lo cual sí nos puede indicar que efectivamente la CIA es a la que le pillaron con las manos en la masa con este tipo de experimentos, pero que probablemente todas las o buena parte de las agencias de inteligencia estadounidenses, que en aquella época pensar que colaboraban muy estrechamente entre sí es bastante utópico. Tenían una fuerte rivalidad, no solían compartir más información de la imprescindible y poco más. Pues yo creo que cada uno estaba haciendo la guerra mental por su cuenta, y en la inteligencia naval pues contaron con esta eminencia española, ¿no? Es curioso porque estamos aquí en el estudio con esa penumbra habitual, y a mí, escuchando a Eric y a Santiago, evidentemente, me da un poco de escalofrío pensar que sin ser consciente uno puede formar parte de esos proyectos, porque la mayoría de las veces MK Ultra y otras áreas de estas joyas de familia, Eric, tenían como objetivo, como tapiz sobre el que dibujar las operaciones, la gente normal y corriente y de otros países. O sea que hay mucha gente que ha podido ser parte o ha sido vigilada o ha estado formando esa estructura de un proceso más o menos misterioso, clandestino, sin saberlo nunca. Sí, efectivamente. Lo que pasa que, bueno, pues todo ha salido. Incluso hay un caso que antes de comenzar el programa estábamos hablándolo con Santiago, el caso famoso de Frank Olson, ¿no? Frank Olson era un militar que pertenecía a la unidad de guerra química y guerra bacteriológica del ejército, de ingenieros del ejército, que fue destinado a la unidad de Sidney Gottlieb, al equipo de Sidney Gottlieb. Del doctor Sidney Gottlieb, el jefe del departamento de técnico y químico de la CIA, ¿no? Entonces, a este hombre parece ser que empezó a ver ya muchas cosas, lo que se dice es que empezó a ver ya demasiadas cosas que no le gustaban, y empezó a decir que él no quería participar en ese tipo de programas dirigidos por Gottlieb, ¿no? Entonces, un buen día, en un cóctel, le dan una sobredosis de LSD en un cóctel, en un martini, ¿no? Y a los pocos días dicen que él empezó a entrar en un tema de una oleada de depresiones, de paranoias, de alucinaciones, y finalmente, misteriosamente, se sube a un edificio de 10 plantas y se tira desde la 10ª planta. Entonces, la familia, ha sido magnífico. Además, quiero darle las gracias a Eric Olson, el hijo de Frank Olson, que es el que ha dirigido, digamos, toda la investigación para recomponer el nombre de su padre, para decir que su padre realmente no se suicidó, sino que lo mató la propia CIA. Y ahora mismo, bueno, han terminado los juicios, creo que hace 10 años, me ha mandado muchísimos documentos de los tribunales, donde se dice que efectivamente lo más seguro es que la CIA, el Departamento de Operaciones de la CIA, mató a Frank Olson. Y eso está en Joyas de Familia. Es que además el caso de Olson es muy ilustrativo de cómo puede funcionar un servicio secreto en una ocasión de estas. Porque la propia historia del experimento con Olson la filtra en un momento dado, cuando ya ha salido todo el tema de MK Ultra a la luz, la filtra la propia CIA. Es decir, pobre Olson, que fue un conejillo de indias, absolutamente tal, que en un ponche de Navidad, además, ¿Era un ponche de Navidad? Le metimos el LSD y empezó a ver enanitos verdes por ahí y no pudo aguantarlo y se tiró. Pero es que lo más probable, y eso es lo que... Y de hecho, esa historia la tengo recogida tal cual, que era lo que sabía yo en ese momento en alguno de mis libros. Pero efectivamente, con el paso de los años y la campaña que está haciendo su hijo, el hijo de Frank Olson, pues sale a la luz
que efectivamente lo más probable es que no se suicidara, sino que alguien lo ayudara, con el método además que viene en el famoso manual de asesinatos de la CIA, que es que cuando quieres arrojar a alguien por la ventana no lo empujes, cógelo del fondillo de los pantalones, levanta y tira para arriba. Pues eso probablemente sucedió a lo mejor hasta sin LSD. Es decir, que a lo mejor Fran Olson en aquel hotel de Nueva York se refugió porque estaba ya harto de ver lo que estaba viendo, de ver cómo experimentaban con seres humanos que no tenían culpa de nada, que eran ciudadanos americanos como él mismo, que tenían sus vidas y que sus vidas podían acabar rotas, y que cuando estaba a punto de hablar fue posiblemente eliminado. Y incluso te diré que el propio Eric Olson me dijo que él consiguió, mediante una requisitoria del tribunal de Nueva York, de Manhattan, pedir el informe policial de la investigación de la muerte de del supuesto suicidio de Frank Olson. Entonces, claro, le llamó mucho la atención que en una parte del informe policial del Departamento de Homicidios de la Policía de Nueva York se dice que les parecía muy curioso que una persona que se hubiera suicidado hubiese dejado marcas de uñas en los marcos de la ventana. Es decir, que una persona que se va a suicidar no intenta agarrarse al marco de la ventana, sino que se arroja directamente. Es decir, que había muchas cosas, que fue también lo que le llevó a toda la familia, porque Eric Olson dirigió y lidera todavía una organización, una especie de organización de víctimas de MKUltra. Y la verdad es que es verdaderamente interesante porque hay, no te puedes imaginar, hay cientos de miles de familias afectadas por el MKUltra, ciudadanos estadounidenses. Es decir, yo te decía, por ejemplo, la famosa, que además también quiero darle las gracias a Jack Goldsmith, de la McGill University, que eran, digamos, los propietarios del Allen Memorial Hospital, que era el hospital este que te cuento que estaba en el lado canadiense, porque los Kennedy preferían que para hacer estos experimentos no estuviese en territorio americano, era nada más pasar la frontera americana. Estaba el Allen Memorial, y Jack Goldsmith, que es el actual jefe de asuntos públicos de la McGill University, me ha mandado muchísimos documentos. Me mandó la fotografía, la única fotografía conocida de Sidney Gottlieb, el famoso Doctor Muerte que está en el libro. Me mandó muchísimos informes de Ewen Cameron, que también muchos están en el libro, y muchísimos experimentos, fotografías, es decir, que también me han facilitado muchísima documentación la McGill, y están en agradecimientos, porque realmente, claro, es que MKUltra fue una serie de digamos, de experimentos y programas para ver finalmente cómo matar a la gente más rápidamente. Y, por ejemplo, el programa MKUltra dura casi hasta el año 71, que se enlaza dentro del programa Phoenix, que es un programa que creó la inteligencia estadounidense, el programa Phoenix, que era principalmente para acabar con todo el aparato de liderazgo de Vietnam durante la intervención americana en el sudeste asiático. Entonces, el programa de la CIA fue crear un programa rápido de asesinatos y ejecuciones de la clase dirigente de Vietnam del Sur, desde líderes políticos, líderes estudiantiles, líderes sindicales, maestros, profesores. En las joyas de familia hablan de todo, porque claro, muchos prisioneros de guerra del Vietcong eran cedidos a los experimentos, a la división de Sidney Gottlieb, para que él pudiese en Vietnam, cuando estaba Colby de director de la CIA, jefe de la estación de la CIA en Saigón, para llevar a cabo este tipo de experimentos con conejillos de indias que eran prisioneros del Vietcong. Hay una página muy interesante dentro de Joyas de Familia, estas 800 y tantas páginas, que es el informe final cuando se cerró el programa Phoenix. El programa Phoenix, oficialmente, según la CIA, terminaron por ejecutar a 17.917 prisioneros, que fueron torturados, masacrados, y son cifras oficiales de la propia CIA, que está dentro de una de las páginas del informe de las Joyas de Familia, y que aparece en el libro, el informe. Pero es que el número de asesinatos selectivos es mayor todavía. Es decir, solamente en 1969 se cargan a 14.000 personas detrás de las líneas enemigas selectivamente. Es decir, este señor por esto, este señor por esto, otro. Es decir, y es solo uno de los años del programa Phoenix. Es decir, el número de bajas civiles y militares, pero sobre todo las civiles son las más lamentables, evidentemente. El número de bajas civiles del programa Phoenix a día de hoy es incalculable. Pero eso da mucho miedo. O sea, yo no sé, yo tengo dos sensaciones a esta hora de la madrugada. Que mucha gente está disfrutando con lo que estáis contando, que habitualmente esto, aunque se haga público a nivel oficial, no es muy conocido, que por eso el libro realmente puede ser un impacto, o los libros de nuestro compañero Santiago, que siempre estará esa aureola de, al final la sociedad, casi por una especie de sistema
de inmunidad o de protección, como que prefiere no creerse esto, que también sería una forma de actuar, ¿no?, del género humano. Y yo me pregunto, escuchándoos también, si esto ha pasado, y a ver si luego contamos algo que haya pasado en España, por ejemplo, ¿qué pasaría en la KGB o en la Stasi? Donde encima es que no había transparencia ninguna. ¿A qué niveles habrá llegado el ser humano, con la carcasa, digamos, de un servicio de inteligencia, a atentar contra otros seres humanos, y no en guerra, precisamente, sino en paz, por ejemplo? Me parece algo asombroso, me parecen las grandes páginas de la infamia del siglo XX. Y claro, y si hablamos de otros servicios de inteligencia, ya en países, imagínate, pues no sé, en el mundo islámico, no sé cómo decirlo, ¿qué se habrá hecho? ¿Qué operaciones se habrán hecho tan salvajes? Mucha gente, Carmen, nos preguntaba, y es interesante deslizarlo esta noche, tan de conspiración, pero de realidad, de estos documentos que nuestro compañero Eric Fratini saca en ese libro CIA, Joyas de Familia, en Martín Roca, que no, vamos, va a ser un bombazo seguro, Eric. Carmen, nos preguntaban muchos amigos en estas semanas esa relación por la visión remota, ¿no? La posibilidad de contar con ciertas personas que veían más allá. Les han preguntado constantemente. Sí, es una pregunta que se repite muchísimo, sobre todo porque no se sabe a ciencia cierta, y ha habido noticias últimamente de personas presuntamente hipnotizadas a las que han robado, por ejemplo, o series como en Medium. Italia, o series como Medium, personas que pueden ver más allá de las facultades normales que tenemos todos. Pero la CIA tenía alguna forma de entrenar a esas personas, había de verdad esa especie de mediums que actuaban para ellos. Sí, bueno, es más, había uno de los grandes mitos también, ¿no? Bueno, había una unidad dentro de MK Ultra, del departamento técnico, que era una unidad, se empezaron para ver gente que tenía esa capacidad mental, más en el documento de Joyas de Familia, que te digo, son 800 páginas. Sí, que los tienes además ahí, y sí, son impresionantes. El libro que ha traído, un libro aquí, negro, que solo pone Joyas de Familia, parte 1. La verdad es que hay cada documento ahí metido. Fratini. Da miedo, yo ni me acerco. Es un tomo muy grande. A ver, haz que suene el micrófono, anda, Erika. Vamos a hacer un poco. Esas son las Joyas de Familia. Esas son. Ahí está todo el documento. Esto es un volumen de los 5 volúmenes que son Joyas de Familia, realmente, ¿no? Hay una cosa muy interesante con ese tema, porque te habla de Sidney Gottlieb, como yo te cuento la anécdota del gato, y te lo cuento ya de forma graciosa. Crearon una unidad especial de mediums que cogieron a gente muy famosa, mediums muy famosas que actuaban pues por ejemplo para la alta sociedad, que leían las manos a la gente de la alta sociedad en Los Ángeles, en San Francisco, en Nueva York, y los intentaron reclutar. A muchos de ellos fueron reclutados. Entonces, claro, les decían, les realizaban estudios y chequeos a esta gente. Esto era voluntario, absolutamente voluntario. Entonces se creó una compañía que se llama Amazon Company, no tiene nada que ver con la venta de libros por internet, que era una compañía establecida en Iquitos, en la selva del Perú, en la selva del Perú, donde trasladaron a los más expertos, a los grandes expertos en botánica, para coger sustancias que utilizaban los cazadores de los indígenas de esa zona para recolectar sustancias de flores, de plantas, que eran la mayor parte alucinógenas. ¿Para qué? Para luego eran trasladados a los Estados Unidos, y en Estados Unidos se les inyectaba a mucha de esta gente de forma voluntaria, bien es cierto, por lo de Windows. A los medium que habían sido reclutados por la CIA voluntariamente, y se les inyectaba a ver qué efectos, a ver si ellos conseguían, digamos, aumentar esos poderes psíquicos que supuestamente tenían. Entonces, madre, y eso etnobotánica y visión remota a la vez. Sí. Un medium con ayahuasca, por ejemplo. Sí, claro, de esa zona. Claro, pero además yo recuerdo, hablábamos hace no mucho tiempo de Carlos Castaneda y toda aquella tremenda movida de los años 60, desiertos de Sonora y demás, pero venía Manuel Almendro, catedrático de psicología de la Universidad de Barcelona, que estuvo 20 años en esos desiertos, y había una cosa que era asombrosa, ¿no? Que decía, hay una cosa que ha interesado mucho a Estados Unidos y a la gente que ha estado metida en inteligencia, que es el aprendizaje de algunas tribus amazónicas, por ejemplo, por las propiedades de algunas plantas. Dice, es imposible, por la ley del error y el acierto, de la evolución lógica, saber que ciertas plantas producen ciertos efectos y que juntando ciertas plantas se producen ciertos estados de conciencia. Eso es imposible. Y decía Manuel Almendro que lo que desconcertaba a muchos investigadores que acudían allí, que es que me has dejado sorprendidísimo, Eric, que acudían allí a saber algo más de esa etnobotánica,
es que los indios de esa zona le decían, es que la planta nos lo dice, que es uno de los grandes misterios, ¿eh? Ellos leían que la planta de alguna forma informaba de algo. ¿Y qué resultados dieron a estos médiums, esas plantas? Pues no sé, estoy seguro que en la próxima desclasificación aparecerá el número de muertos y el nombre de muertos de mediums. Es que es tremendo, claro, esto. Porque lo que sí es cierto, déjame decirte, Carmen, que lo que sí es cierto, en una de las páginas aparece un informe químico con sustancias químicas extraídas de las plantas. Y ese informe está firmado, que a la gente que nos gusta toda la historia de los servicios de inteligencia ha sido muy curioso, porque está firmado por William Buckley. Vaya. Por William Buckley. William Buckley, para que la gente lo sepa, era el que fue director de la estación de la CIA durante la época más dura de la guerra del Líbano, que fue secuestrado por la yihad islámica y acabaron, bueno, después lo tuvieron como 32 días, ¿no? Sí. Creo que lo tuvieron 32 días retenido en un sótano y finalmente enviaron la cinta de vídeo de VHS a la CIA, donde lo ahorcaban y lo ejecutaron. Y curiosamente está firmado como responsable de enlace de la Amazon Company, de los productos químicos de la compañía de botánica, con la CIA en Langley. Bueno, es que la botánica es un mundo que conecta con el misterio. Claro, tú recuerdas, Santiago, que todo el mundo se pensaba que, por ejemplo, el asunto de los zombies era una absoluta mentira patraña, pues eso, de George Romero y los muertos que vuelven, hasta que el etnobotánico Watt Davis, de prestigio universitario reconocidísimo, claro, descubre toda la sustancia, la tetradontoxina, y le pone realidad física a todo eso. O sea, es decir, que hasta que los investigadores no se descubre que esto es verdad, y no me extraña nada, pero es que estáis contando unas cosas y cada una de esas viñetas es una novela. Bueno. Es decir, los americanos investigando en las plantas para añadírselas a los medium que colaboraban para tener visión remota. Es que o sea, la realidad supera la ficción, eso ya... Hay una historia... la CIA en sus orígenes le debe, y alguna vez también lo hemos hablado, y hasta en televisión hace poco, le debe mucho a los servicios de inteligencia alemanes del Tercer Reich. Los primeros que empezaron a investigar concretamente con el THC, con el principio activo de la marihuana, del cannabis, para intentar hacer una droga de la verdad, fueron los nazis. Los nazis inyectaban dosis altas de THC a los prisioneros para ver si los ponían en un estado en que fueran más cooperativos. Esas investigaciones fueron las que, como tantas otras en otros terrenos, heredaron los estadounidenses y dieron en cierto modo origen al MKUltra. Varias preguntas. Sí, no, y decirte que, bueno, Ewen Cameron, el famoso doctor Ewen Cameron, llegó a decir que uno de sus grandes adalid de ejemplo eran todos los experimentos que llevó a cabo Joseph Mengele en el campo de Auschwitz-Birkenau sobre el tema de la experimento con gemelos y todo eso. Tengo varias preguntas sobre el agente de la CIA como persona. ¿Qué ocurre cuando alguien se integra en la CIA? Tengo preguntas sobre la CIA y España. Tengo preguntas sobre si es peligroso investigar en estos temas. Difundirlos espero que no, porque aquí estamos nosotros, pero Santiago sobre todo y Eric, en fin, en alguna ocasión habrán sentido también que se han pasado todas estas cosas y uno se entera que pasan estas cosas. ¿Dónde están los límites, no? Para sentir el lícito miedo de un investigador. Vamos a intentar que nos respondan. Porque la gente como nosotros trabaja por una miseria en una profesión que nos obliga a mirar siempre por el rabillo del ojo por si alguien nos vigila. No es una cuestión de dedicación y lealtad. Se trata de creer en lo que hacemos. Ni siquiera conozco a mi hijo pequeño. ¿Eres Edward? Tú y yo no tenemos por qué ser unos desconocidos. ¿Recuerda lo que le dije de los amigos? Lárgate ahora que aún puedes, Edward. Ahora que aún tienes alma. Noel Calero, nuestro compañero, muy atento también, le encantan estos temas como a nosotros y nos pone esta banda sonora de Hans Zimmer, Black Hawk Derribado, que nos pone en ambiente. Carmen, tú y yo estamos alucinando porque hoy sí que somos un poco invitados de piedra. La conversación clave es la de Eric y Santiago, que están charlando pues como charlan ellos cuando quedan y se cuentan sus cosas, pero qué bonito es poner un micrófono en una conversación de este tipo. Cada historia da para una novela, es la sensación que yo tengo. No, es que parecen historias de ciencia ficción y parece mentira que se llevaran a cabo estas operaciones y que hoy en día se sigan llevando a cabo, y sobre todo que haya documentos que lo cuenten. Claro, ¿y qué estará pasando ahora entonces? Claro, si antes pasaba eso y hacían eso, por ejemplo, con el experimento de los gatos, ¿ahora qué harán? ¿Les meterán en vacas para que cuando vayan a los ranchos cómo ha evolucionado, se integren ahí? Bueno, ahora tienen la patente de Corso que se llama el Acta Patriótica, aprobada después del 11 de septiembre, donde les permiten muchas cosas que a partir de la administración de Gerald Ford y de Jimmy Carter se paralizó un poco, se cortó un poco a la CIA, los desmanes de la CIA con el tema de joyas de familia.
Después del 11 de septiembre se aprobó un acta que se llama el Acta Patriótica, donde les permiten realizar muchas cosas, por ejemplo, las famosas que nosotros hemos formado parte España, de los vuelos secretos de la CIA, por ejemplo, que ahora estrenan una película donde se habla un poco de eso. ¿Por qué? Porque, claro, la CIA no tiene autorización de detener a nadie. Por ejemplo, como el Centro Nacional de Inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia, realmente los agentes del Centro Nacional de Inteligencia no pueden detener, no tienen la autoridad para poder detener a un sospechoso de terrorismo. Entonces, Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Secuestran a esa persona y la trasladan a una cárcel clandestina, que muchas de ellas estaban en Polonia, en la República Checa, había muchas en Rumanía, y volaban en vuelos clandestinos de la CIA, que muchos de ellos pasaron por Mallorca, pasaron por Gran Canaria, pasaron por Tenerife, por los aeropuertos españoles y de muchos más países de la Unión Europea que defienden en su Constitución Europea, nos dicen que tenemos que defender los derechos humanos. Bueno, pues el Acta Patriótica les permite otra vez este tipo de desmanes. Oye, la gente que entra en la CIA, Santiago, Eric, ¿es como la masonería, que entra para siempre, que se queda enganchado para siempre, puede desligarse perfectamente o siempre tiene que servir a ese mundo? Bueno, pueden, evidentemente tienen una vinculación a los secretos que conocen. Ha habido muchos, y supongo que habrá muchos prejubilados, digámoslo así, no solo en la CIA, sino en muchos servicios de inteligencia. El único problema es que revelen cosas que no deben revelar, cosa que, por cierto, no es ya una cuestión de presión mafiosa, es que directamente hay una ley de secretos oficiales que, claro, que les cae encima con todo su peso en el caso de que hablen. Oye, CIA y España, Eric, operaciones, se ha hablado tanto, hay tanto mito, tantas historias, lo decíamos al principio, ¿no? La alargada sombra de la CIA, en tantas cosas, que se sepa, ¿ha habido operaciones importantes en España? Sí, pero déjame contarte una historia. El prólogo, como os he contado antes, lo escribe un gran amigo mío, que además le quiero dar las gracias, Jorge Dezcayar. Jorge Dezcayar fue, si la gente no lo sabe, fue director general del Centro Nacional de Inteligencia entre el año 2001 y 2004, y la verdad es que me ha escrito un prólogo que es digno de conferencia, es decir, es un gran análisis de cómo deben evolucionar en democracia. Yo creo que lo he discutido mucho con Jorge con el tema del prólogo, y yo creo que es una gran utopía el servicio secreto que él piensa y que él quiere desarrollar en el prólogo. Debería ser, pero es imposible. Es imposible, es decir, es que yo lo discuto mucho con Jorge, es decir, yo no estoy de acuerdo en que se consiga servicios de inteligencia en democracia, porque yo creo que los servicios de inteligencia jamás se moverán en democracia. Y te cuento una anécdota que te lo cuento porque Jorge lo cita en el prólogo, lo escribe en el prólogo. Jorge cuenta que él, siendo director general del Centro Nacional de Inteligencia, estaba en su despacho en el cuartel general del Centro Nacional de Inteligencia y en la carretera de La Coruña, y le llama un gran amigo suyo que es director de otro servicio de inteligencia aliado. Jorge tiene la caballerosidad de no poner la nacionalidad del tal director, ¿no? Y le dice: oye, Jorge, mira, queremos que vosotros nos prestéis un aparatito, el aparatito ese que tenéis en el Centro Nacional de Inteligencia, porque tenemos detectado a 4 terroristas en nuestro país y queremos liquidarlos. Y entonces Jorge, que lo cuenta en el prólogo, le responde: oye, si los tenéis localizados, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no llamas a las fuerzas de seguridad del Estado de tu país, los mandáis, los detenéis, los lleváis a juicio, los encausáis y los encarceláis? Y la respuesta de este director del otro Centro Nacional de Inteligencia le dijo: ¿para qué? ¿Tú sabes el gasto que tiene eso? Y lo cuenta en el prólogo. Es decir, luego cuenta, claro, luego este libro también tiene otra cosa. La gente por supuesto debe leerse mi libro, como Paco Umbral, ¿no? Pero también debe leerse, porque es una gran lección de historia, debe leerse el prólogo de Jorge Dezcayar. Él da muchas claves, porque claro, tenemos que recordar que Jorge Dezcayar era director del Centro Nacional de Inteligencia con el famoso atentado del 11M. Y claro, es impresionante cuando Jorge Dezcayar en el prólogo dice que el Centro Nacional de Inteligencia, por ejemplo, yo sé que esto va a generar polémica, que el Centro Nacional de Inteligencia estuvo avisando durante muchos meses antes a Moncloa de que podía haber un atentado islamista, y lo dice públicamente en un prólogo. Yo realmente, cuando leí aquello, le dije a Jorge si realmente quería decirlo, y me dijo: Eric, de verdad, yo lo que he escrito en un prólogo para un libro y como el tuyo
que quede ahí. Además, el propio Santiago Camacho me decía que el prólogo, el libro en general, y lo vamos a devorar, pero nos acaba de llegar, pero que el prólogo era impresionante. Es una joya dentro de teatro. Y hablamos de España, se ha hablado muchas veces, incluso, bueno, vas a ver la muerte de Carrero Blanco, en la calle Claudio Coello, saltando, ¿no?, con el célebre doge, la escena, ¿no?, que cambió el mapa de la historia de España. Cuidado, yo soy el último que puede decir nada porque no lo sé, pero tantas veces se ha hablado y se ha escrito sobre que la CIA también estaba detrás, o pululando, o... Bueno, esas cosas son mitos, son auténticos mitos, o luego con el tiempo nos enteraremos, como en tantas páginas importantes de la historia de nuestro país, que estuvo la CIA realmente. ¿Qué opináis? Y de destacar alguna operación, ¿cuál diríais que esta sí podía ser? Bueno, yo lo que sí, para mí es sospechoso, te digo dos cosas, para mí, y además también lo hemos hablado muchas veces con Santi, para mí es sospechoso el que se cometa un atentado de esa magnitud, una organización terrorista que era ETA en aquel momento, la quinta asamblea de ETA, que en aquel momento no tenía una infraestructura tan organizada como ha tenido de los últimos años, ¿no?, viendo los atentados sangrientos que ha causado. Es decir, es muy curioso que tuviera una infraestructura tan capaz de poder alquilar un sótano en la calle Claudio Coello, que la gente que no viva en Madrid le diré que es la calle paralela a la calle Serrano, que es donde está la embajada de los Estados Unidos. Además, donde salió volando el coche del almirante Carrero Blanco, que era el Delfín de Franco, está justamente paralelo, le separa una calle a la embajada americana. Y curiosamente que estaba el señor Kissinger aquí en ese momento. Sí. También. El día antes había llegado. Y habló con Carrero Blanco. Sí, tuvo ha una sido reunión de los con Carrero grandes Blanco. mitos, ¿no? Bueno, Sí. hasta el 23F se ha hablado de la presencia de alguna forma de la información de la CIA. En fin, Pero y también uno no agentes sabe... de la CIA, me decía antes Eric, que estaban aquí y que hacían informes sobre objetos volantes no identificados muy en divertido. Barcelona, por ejemplo. Sí, eso es muy divertido. Tengo un informe que si queréis un día os lo enseño, que es un parte escrito por el jefe de la estación de la CIA en Barcelona, creo que recuerdo del año 57, año 58, informando a su estación central, la estación son las oficinas de la CIA, que estaba en la embajada americana en Madrid, diciéndole que hay varios testigos que han visto un ovni sobrevolando Barcelona a la altura de la avenida José Antonio de Barcelona, que creo que ahora es la Diagonal, la antigua avenida José Antonio. Claro. Sí, entonces que varios testigos habían dicho y a la gente de la CIA, que está tachado su nombre, pero pone jefe de la estación de la CIA en Barcelona, manda el informe a Madrid diciendo que varios testigos han visto ovnis por Barcelona. Oye, y una cosa, aunque sea brevemente, el famoso mito, ¿verdad?, del Monte Ararat y el Arca de Noé, la CIA también estuvo metido. O sea, no solo los nazis perseguían objetos de poder, ni mucho menos. Sí, esto además es de las cosas curiosas, porque además tú en tus programas lo has hablado muchísimo, yo lo he visto muchísimo en tus programas cuando habláis de los nazis que iban detrás del Grial, detrás de la lanza de Longinos, también, que lo quería Hitler. Es muy curioso porque vi un documento firmado por William Colby. William Colby llegó a ser director de la CIA después de pasar diferentes destinos importantes. Entonces hay un documento firmado por el director, el DCI, que es como se le define al director de la CIA, ordenando la vigilancia aérea y fotográfica a los aviones de las fuerzas aéreas que sobrevuelan el monte Ararat para ver si descubren el Arca de Noé en el monte Ararat. Entonces ahora hay documentos desclasificados, se puede leer la carta de Colby ordenando el intento de descubrir si el Arca de Noé efectivamente está en el monte Ararat, y viene con anexos que son las fotografías tomadas por las fuerzas aéreas, por los aviones, con los análisis, y es muy bonito, la verdad, a la gente que nos gusta este tipo de documentos, porque ves las fotografías tomadas que ves la cumbre del monte Ararat, y algunas están como dibujadas para ver si eso podría ser la proa de un barco, la quilla, y es muy curioso. Es impresionante. Y Santiago, ¿qué se siente cuando ambos, ¿no? Pero habéis, por ejemplo, tú yo creo que eres uno de los pioneros en las ramas de los misterios clásicos, abrir esa vía hacia la conspiración. Hace 10, 12 años, cuando compartíamos redacción en la revista Enigmas, empiezas a publicar cosas de conspiración que no estaban muy bien vistas o que no pertenecían a lo misterioso. Quizá al englobarlas con estos temas
que se pueden disolver tan fácil, ¿no? Porque no hay pruebas, ha hecho que mucha gente piense, bueno, un material más del mundo del misterio. Y que no me lo dejaban publicar, ¿no? En otros sitios. Pero ¿qué piensas ahora cuando ves? Te decían, ¿qué inventiva tiene Santiago con eso de MK Ultra? Claro, pero ahora cuando veis los documentos, ¿tú qué sientas, Santi? Pues la verdad es que genuina satisfacción, no por lo sucedido, que ojalá hubiese sido todo una invención y ojalá hubiese sido todo mentira, sino porque la verdad poco a poco sale a la luz. Fue como la primera vez que me sucedió fue cuando el Parlamento Europeo por fin trató en sus cámaras el tema del asunto Echelon, que anda que no me echaron Echelon, a mí historias encima de fantasía y tal, que yo fui modestamente fui de los primeros en España en hablar de ese tema y me cayó una muy gorda. La red de Echelon. Sí, señor. Pero mira, hay una frase de mi querido Fulcanelli que yo creo que es la que viene a cuento en este tema, y es que la verdad no es algo estático, y cuando tú cavas en una dirección buscando la verdad cava a tu encuentro y en algún sitio acabas encontrándola. Eric, después de hacer un libro como este, de la CIA Joyas de Familia, lo decíamos antes, sois humildes periodistas, que yo sepa, porque también puedes tener sorpresas, Eric, yo contigo ya no sé qué pensar, pero... Ten cuidado con el agua que bebes. Pero te quiero decir, uno a veces no se siente muy pequeño investigando cosas que se han podido con presidentes, se han podido con todo tipo de cosas. No hay nada más molesto, imagino, para un servicio de inteligencia que se publiquen sus secretos, aunque ellos lo publiquen, que se indague, que se busque. En alguna ocasión, Eric, ha sentido el miedo, ¿no?, a meterte en arenas movedizas y que, oye, no merece la pena arriesgarse a encontrar algunas cosas, porque parece, leyendo tu propio libro o lo que nos has contado, que no hay límites. Bueno, no hay para actuar. Es decir, no hay límites para actuar, pero luego lo bueno que tiene es que hay una libertad de información que te permite, te permite de cierta forma, en este caso los libros, no me refiero a los medios de comunicación, que te permite sacar muchas cosas que a lo mejor un medio de comunicación no se atreve. Es decir, yo te digo, yo conseguí, por ejemplo, documentos desclasificados de la CIA que los medios de comunicación, algún medio de comunicación, no voy a citar el medio, no ha querido publicar porque es delicado para ellos. Por ejemplo, conseguí el documento de la CIA donde implican al presidente de Colombia, a Álvaro Uribe, en haber sido durante toda su carrera de senador y congresista, haber sido financiado con el narcotráfico. Es un informe de la CIA, ¿no? De la CIA y de la DEA, de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos. Yo conseguí el original, pero cuando dije, oye, ¿por qué no hacemos un tema? Porque él se presenta a la reelección. El medio de comunicación me dijo que era mejor que no. Hay temor, ¿no? Sí, hay cierto temor. ¿Y también temor personal, Eric? Es la duda. Tú físico, de decir, oye, no voy a meterme en este camisa de 11 varas porque me pueden también a mí hacerme una operación Fratini, no sé. Bueno, mira, yo te digo una cosa, los libros míos, tanto el libro de la CIA o el libro de cómo matan los servicios de inteligencia, o el libro, yo creo que uno de los libros más polémicos que he escrito es, y sigue siendo, se ha publicado en 16 países, La Santa Alianza. La Santa Alianza, toda la historia del servicio de espionaje de la entidad, que es como se le denomina al servicio de inteligencia papal. Curiosamente, aunque te parezca mentira, yo he tenido, por ejemplo, en ese caso, he tenido más presiones por parte de medios de comunicación, que no vamos a citar, afines a sectores de la Iglesia Católica, que presiones de la propia Iglesia. Te digo con eso, pues... La autocensura, por lo tanto, estamos hablando de los propios medios, o el temor de los propios medios a hablar de ciertas cosas. Sí, bueno, me llegaron a decir que formaba parte de la conspiración del gobierno socialista contra la Iglesia Católica. Me llegaron a decir en un medio de comunicación, porque yo había sacado, y realmente mi libro, yo siempre además lo digo, que yo no escribo contra la Iglesia Católica, Dios me libre, siempre digo, Dios me libre, yo no escribo sobre la Iglesia Católica, yo escribo sobre la política vaticana, y yo creo que ese ha sido uno de los libros más polémicos. Luego está, por supuesto, el de la ONU, Historia de la Corrupción, donde citaba con nombres y apellidos de gente que está viva, gente que ocupa altos cargos, los acusaba de haber intentos de violación de funcionarias, de haber robado dinero, de haber, por ejemplo, a funcionarios del Alto Comisionado de los Refugiados en Kenia, de haber montado toda una conspiración para matar al embajador americano en Kenia. Es decir, y lo citaba con documentos, con propios documentos de investigación de la propia ONU interna. Es decir, tú cuando digas, es decir, es como todo en el periodismo, tú lo sabes. Cuando tú dices algo, haces una apreciación, es decir, más vale que tengas un respaldo de un documento cuando te tengas que presentar ante el juez. Lo bueno que yo te digo es que
tengo 20 libros, unos más polémicos que otros, que duda cabe, pero nunca me he visto ante un tribunal. Toco madera. ¿Pero has visto que se han metido en tu ordenador o en tu teléfono o cosas así un poco más de calle? Sí, eso fue una cosa que me pasó, pero eso fue una cosa, ves, por ejemplo, esa cosa que me pasó a mí fue escribiendo el libro de Bin Laden. Claro, yo escribí la biografía de Bin Laden, de Osama Bin Laden. El atentado fue el 11 de septiembre y mi libro salió el 1 de noviembre, salió a la calle, donde yo contaba incluso cómo se había montado, también un poco lo que venía a decir antes Santi. Yo en aquel libro dije que parte de las células se habían organizado en Cataluña. ¿Pero por qué? Porque yo había conseguido los recibos de las tarjetas de crédito de Mohamed Atta cuando había pasado por España las gasolineras. Conseguí los recibos de los vouchers, ¿sabes? Los recibos de la tarjeta de crédito Visa de Mohamed Atta y la firma de Mohamed Atta. Por lo tanto, sabía que él, por supuesto, había estado aquí. Y segundo, ¿por qué gasolineras había pasado desde Madrid hasta Cataluña, que fue donde se reunió la célula, una de las células? Luego, por supuesto, hubo un gran periodista que lo pudo sacar antes que yo, que fue José María Irujo, uno de los grandes periodistas de investigación de este país, que está en el diario El País ahora mismo, que me parece uno de los mejores periodistas de investigación, y que él fue el que lo sacó antes, porque él incluso llegó a descubrir hasta en la habitación y en los hoteles donde había dormido, y lo sacó antes. Eso lo podemos decirte, Eric, que mucha suerte, que queremos que nos cuentes muchísimas cosas y que repitamos una noche como la de hoy, noche de conspiración, pero con documentos, como tú dices. Muchísima suerte, porque sabemos que vas a arrasar con este compendio de historias contadas como tú sabes, que aquí nos han dejado asombrados. Decíamos eso, que para varias novelas tienes aquí. Lo del gato, ¿no? La historia del gato. Bueno, esa es la primera. Eric, un abrazo fuertísimo, amigo. Un abrazo a vosotros. Gracias, Santiago, como siempre. Gracias, mañana nos vemos. Muchas gracias, hasta mañana. Noel, muchísimas gracias. Carlos Largo también, por supuesto. Y mañana todos muy atentos, porque mañana hay muchísimas sorpresas.